día de hoy, bueno, pues desde Unidas Podemos hemos convocado pues para volver a poner el acento una vez más en una cuestión que venimos denunciando desde que comenzó la pandemia, y es la inacción del equipo de gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos en un tema que nos preocupa hacia uno de los sectores más castigados de nuestra ciudad, que es el sector de la hostelería y concretamente el sector de la hostelería que no tiene terraza. Miren, hace un año, en mayo del año 2020, cuando se convocaron las mesas de trabajo con el objetivo de proponer medidas, ¿no?, que pudieran ayudar a estos sectores que peor lo estaban pasando, este grupo municipal propuso un documento de más de 100 medidas. Entre ellas iban 2 relacionadas con este sector: el mantenimiento de los aforos de las terrazas y un segundo punto que era la reordenación del espacio público para que pudieran permitir precisamente a las terrazas, garantizando siempre la distancia de seguridad y, por supuesto, respetando las leyes de accesibilidad, pues bueno, mantener el número de mesas y de sillas, desplazándose temporalmente y de forma excepcional a la banda del aparcamiento, es decir, lo que no es la acera, sino efectivamente las zonas de aparcamiento. Pero es que además, en el pleno de junio, al mes siguiente, presentamos una moción solicitando la modificación de la ordenanza reguladora de las terrazas, es decir, del aprovechamiento de los terrenos públicos o privados de uso público. ¿Con qué? Pues con el objetivo, evidentemente, de permitir la instalación de estas terrazas en esos espacios que no estaban contemplados en la ordenanza actual. Ordenanza que se podía haber modificado en enero de este año, en enero del año 2021, momento en el que el equipo de gobierno trajo bastantes modificaciones al Pleno, entre otras, bueno, pues modificó, por ejemplo, la tasa, modificó, por ejemplo, la ordenanza del taxi, modificó la ordenanza del ruido y modificó también la tasa del mercadillo. Por lo tanto, no entendemos muy bien una ordenanza que entendemos que es fundamental poder modificarla para poder ayudar a los sectores más desfavorecidos en estos momentos, que tenemos una crisis sanitaria, una pandemia mundial que está asolando precisamente a estos sectores, a nuestros pequeños autónomos, a nuestros pequeños empresarios, a todo el sector de la hostelería y, como les decía, fundamentalmente a los hosteleros y hosteleras que no tienen terraza. Bueno, pues no era el momento. Sin embargo, en la tarde de ayer, en el Consejo de Sostenibilidad, en palabras de la señora Boadella, conocemos que tienen previsto esta modificación entre en vigor en el año 2022. En el 2021 no, porque no era posible, porque según la concejala no se puede modificar esta ordenanza, porque hay que seguir las leyes. Sin embargo, en el 2022 sí. Este es otro de los misterios del equipo de gobierno de Ciudadanos y del Partido Socialista. Ahora no, porque lo dicen ustedes, pero luego a lo mejor más tarde sí. Ya veremos dónde queda todo esto. Miren, desde nuestro grupo municipal siempre hemos defendido que las ayudas debían ser proporcionales, atendiendo a las distintas situaciones y necesidades y asegurándonos, sobre todo, de empezar por los que peor lo estaban pasando. Sabemos que la hostelería en su conjunto está siendo uno de los sectores más castigados, pero también es cierto que dentro de este sector lo están pasando muchísimo peor los hosteleros que no tienen la posibilidad de instalar terraza. Venimos reclamando desde mayo, con las propuestas que presentamos en las distintas mesas de trabajo, en las mesas de reactivación, que se modificara esta ordenanza para que de manera excepcional, insistimos, y puntual temporalmente, permitiéramos que las terrazas pudieran estar en la calzada en aquellos lugares donde no fuese posible el ponerlas en las aceras, o incluso para que pudiéramos mantener los aforos de las que ya disponen de terraza, garantizando, por supuesto, como decía antes, las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias, ocupando más espacio en la calzada. Bueno, pues un año ha pasado de estas peticiones y todavía hoy el equipo de gobierno sigue sin dar una respuesta a una situación que entendemos de tremenda gravedad y excepcionalidad ante la crisis económica a la que nos estamos enfrentando y ante el riesgo de que sigan aumentando las cifras de desempleo. Esto solamente demuestra una falta de empatía y de responsabilidad política hacia nuestros vecinos y nuestras vecinas que nosotras no nos podemos permitir. Nuestros hosteleros, nuestras hosteleras, nuestro pequeño comercio necesitan representantes públicos que den soluciones, que posibiliten a trabajadores y trabajadoras autónomas y pequeños empresarios sacar sus negocios adelante, que estemos a su lado, porque solo juntos y juntas podremos salir de esto sin dejar a nadie atrás. Pero es que ante este desolador panorama, el segundo fondo de reactivación sigue sin llegar. Un fondo que, según anunció
el equipo de la señora Zamora se pondría en marcha en el mes de marzo. Estamos a mediados del mes de abril y no conocemos ni las bases del procedimiento. Un fondo que además contempla una línea de ayudas precisamente para los hosteleros que no tienen terraza. Una ayuda específica que este grupo municipal ya reclamó en el anterior fondo y que no se tuvo en cuenta. Desde aquí volvemos a solicitar al equipo de gobierno que de inmediato solucione por la vía que estime oportuno y con carácter urgente para poder aprovechar la temporada de verano, al igual que le pedimos máxima celeridad en la resolución del segundo fondo de reactivación antes de que cierren muchos más negocios de nuestra ciudad. Por mi parte, nada más. Si necesitan cualquier aclaración o duda al respecto. Sí, la concejal Mariana Madella, ¿qué es lo que dice? ¿Que lo van a hacer en 2022 lo que vosotros pedís? ¿O cuáles son las explicaciones? Efectivamente, ayer lo que conocemos en el Consejo de Sostenibilidad fue en la tarde de ayer y sus declaraciones efectivamente son esas. Lo que ella declaraba en el pleno en el que presentamos en mayo esta moción es que, bueno, pues que no hay previstas modificaciones de urgencias para una ordenanza, que una cosa es prever sitios excepcionales y otra es modificar una ordenanza. Hombre, las ordenanzas se pueden modificar. Ustedes tienen los plazos y los tiempos y las ordenanzas se pueden modificar. Y si no, hay otros medios para hacerlo. Por tanto, ayer conocemos de repente en el Consejo de Sostenibilidad que en el año 2022 pues esta ordenanza se va a modificar. No sabemos cómo, ni de qué manera, ni en qué términos, pero esas son las declaraciones que hace la señora Boadella. El concejal Nicolás Clavero dijo que con el dinero que sobrara del primer fondo se daría a todos estos hosteleros sin terraza. ¿Tenéis conocimiento de cómo va ese reparto? Nada en absoluto. Nada en absoluto. Seguimos sin noticias ni de qué ha pasado con ese sobrante, ¿no? Que como efectivamente bien dices, el señor Clavero manifestaba que ese sobrante iba a ir destinado a los hosteleros que no tenían terraza, pero desde este grupo municipal no tenemos noticias absolutamente de nada, como tampoco tenemos noticias del segundo fondo de reactivación. ¿Ya está? Pues muchísimas gracias, muy amables y buenos días.